ISUF-H. Esta mañana tarde estaremos moderando la mesa 1D, la cual va a ser grabada para ser posteriormente colgada en el repositorio de la página web del Congreso y probablemente del propio ISUF-H. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, el comité organizador del 5º Congreso Internacional ISUF-H Costa Rica 2021, nos da la más cordial de las bienvenidas a todas y todos quienes nos acompañan hoy en el día de hoy. Se les recuerda que pueden hacer consultas o comentarios a través del chat de Zoom o bien verbalmente en el periodo de preguntas y debate posteriormente a esta hora que tendremos de presentaciones. Por tanto, tengan en cuenta que se va a grabar y que damos la autorización para que sea así. Tenemos la mesa redonda perteneciente a la línea 1 del Congreso, Teoría y Crítica de la Forma Urbana, Diálogos de Saberes y Nuevos Aportes Transdisciplinares. Línea que aborda las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de forma urbana. Busca entender el potencial de los trabajos colaborativos y de los cruces y transversalidades práctico-teóricas, metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y otras áreas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones del objeto de estudio y, por otra parte, superar la compartimentación del conocimiento que reflejan algunas disciplinas particulares para comprender la complejidad, las complejas realidades de la ciudad contemporánea. Para ello, y por ello nos acompañan los diferentes ponentes que voy a ir citando, no ahora todas una a una, sino cada vez que demos entrada a las diferentes comunicaciones. Vamos, por tanto, a proceder a la presentación de las diferentes investigaciones, de las reflexiones de los diferentes ponentes y, si les parece bien, damos en primer lugar la entrada a Sabrina Acosta, de la Universidad de Costa Rica, que nos presenta la comunicación Novedosos abordajes teórico-metodológicos para el análisis de las miniciudades, la reconstrucción como lente de lectura. Cuando guste, adelante. Tiene 10 minutos. Cuando falten unos 2 minutos, tendré que comentárselo y, en todo caso, los 10 minutos pediría al moderador técnico que tuviera que, digamos, pausar la intervención. Cuando guste. Muchas gracias, estimados y estimadas colegas alrededor del mundo. Muchas gracias a la dirección de este congreso, el profesor Carlos, a Luis Durán. Es un placer poder compartir con ustedes este día de hoy. Vamos aquí a compartir pantalla. Un momentito. ¿Alguien sería tan gentil de confirmarme si estoy compartiendo de forma correcta? Sí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Hoy les quiero invitar a que nos vayamos de viaje para analizar y reflexionar en torno a los conceptos que aquí les traigo en pantalla, que sería la deconstrucción derridiana como un lente de lectura para algunos productos inmobiliarios, como por ejemplo las mini ciudades, que es un concepto que yo abordé desde mi tesis doctoral. Entonces quería invitarles a este ratito, a estos breves minutos, para que reflexionemos en torno a estas ideas. Y bueno, primeramente, ¿qué son estas mini ciudades que me he atrevido a proponer? Siempre es un debate, es una reflexión abierta para que intentemos caracterizarlas, definirlas, identificarlas. Como vemos aquí abajo en los circulitos, luego vamos a comentar un poquito de qué se trata esta propuesta derridiana que les traigo para la tarde-noche de hoy, orientado un poquito a invitarles a evitar esos centros para identificar centralidades. Qué paradoja. Y finalmente vamos a reflexionar
en torno a ver si es posible, si no es posible, cuestionar estas mini ciudades, por ejemplo, como productos inmobiliarios falsos o hasta dónde podríamos llamarlos reales. Bueno, ¿de qué se trata más o menos esta definición que les propongo? Son productos inmobiliarios de uso mixto, de iniciativa privada, puede ser público-privada, donde yo caracterizo o identifico al menos 3 funciones principales, que es la residencial, la comercial y la lúdica. Entonces podríamos decir que no es un simple centro comercial, tampoco es un simple barrio cerrado. No es un concepto utilizado por la academia, eso lo reconocemos, no ha sido ampliamente definido ni abordado en la geografía urbana costarricense, sino más bien es propuesto y utilizado por la población, por la prensa, por las mismas compañías desarrolladoras de estos proyectos. Entonces, tomando en cuenta esta complejidad que ya acarrea el concepto de ciudad, por eso es que me atreví a proponer la idea de mini ciudad. Retomando las palabras de Vidoletti, planteo adrede este atrevimiento de utilizar esa categoría de mini ciudad como un llamado de atención para desafiar, para invitarnos a reflexionar, a abrir debates. Y esto es lo que les quiero compartir en estos momentos, que reflexionemos, pensemos en torno a esas dinámicas, a estas metodologías de estudio que comúnmente abordamos. En estas mini ciudades que identificamos en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, yo les voy a estar proyectando imágenes específicamente de Ciudad Cayalá en Guatemala y de Avenida Escazú en Costa Rica, vamos a identificar una hibridación de actividades y funciones, que esto va a contribuir a construir una complejidad espacial, que es ahí donde yo hago ese llamado, que nos pedimos un análisis que va más allá de ese binarismo clásico, ese dualismo para analizar el adentro, el afuera, para los pobres, para los ricos. Es una invitación a ir más allá, es asumir ese reto asociado al actual proceso de urbanización, donde sin duda alguna tenemos esa necesidad de actualizar, de proponer nuevos discursos para conceptualizar lo que es la teoría en la práctica, todas estas complejidades de la ciudad contemporánea. Entonces lo que estoy invitando es a hacer un ejercicio para abrir esa mente geográfica creativa, tratar sobre nuevos temas, nuevos retos urbanos, diversificar el discurso que siempre ha tendido a vilipendiar las formas urbanas heredadas del siglo XX. Inspirándonos un poco en las producciones de Salcedo y de Simone, en los centros comerciales o malls en Chile, ellos proponen realizar una crítica, un abordaje más dinámico, porque estos son espacios en constante renovación, y a pesar de que podemos decir que las miniciudades las metemos en la misma canasta de los centros comerciales o de lo que en Centroamérica, en Costa Rica, llamamos condominios verticales, lo que quiero es eso, es evitar encasillar estas novedosas formas urbanas como que si fuera una herencia más de este proceso de globalización. Entonces se trata no de investigarlas a partir de esos prejuicios productos de la globalización, sino más bien el objetivo que les planteo es ofrecer una propuesta de reflexión para superar ese fraccionamiento de conocimiento al que estamos acostumbrados y acostumbradas, que normalmente reflejan las disciplinas particulares para comprender estas complejas realidades de las ciudades contemporáneas. Entonces, ¿en qué consiste este enfoque derridiano que les propongo? Bueno, por un lado, podemos decir que no es ni un método ni una doctrina. Podríamos definirlo o intentar acercarnos a este concepto como una práctica filosófica. ¿Por qué? Porque lo que queremos es cuestionarnos todas estas afirmaciones, las prácticas, lo que vivimos, lo que observamos, los hábitos, las costumbres que percibimos y sentimos en estos productos inmobiliarios. Entonces es una estrategia. ¿Qué es lo que quiero? Desestructurar, lo que quiero es mover, lo que quiero es romper esos centros a partir de los cuales intentamos generar totalidades en las reflexiones académicas. Entonces, normalmente se reducen estos análisis a realidades urbanas de opuestos binarios. Lo bueno, lo malo, lo que no me gusta, lo que sí me gusta, lo que sirve, lo que no sirve. Entonces, lo que queremos con esta estrategia es evitar esa centralización de ideas a partir de las cuales se generan estas ideas pares, y entonces así permitirnos abrir esa mente geográfica y entender esas dinámicas simbióticas que podríamos identificar.
podríamos verificar cómo se modifican las jerarquías en los mismos espacios urbanos, identificar diversos usos, funciones que no teníamos en mente cuando encasillábamos estos productos dentro de la misma canasta. Entonces, por ejemplo, podríamos cuestionarnos cómo las personas urbanitas crean, usan, interpretan sus propias y nuevas centralidades, ya sea por un lado funcionales o simbólicas, para atender cada una de las necesidades propias. Entonces, mi propuesta es que no hay verdades absolutas. ¿Por qué? Porque si no identificamos una idea como central que oriente la discusión hacia una dirección, entonces podemos concordar que tal vez no existen verdades absolutas a la hora de caracterizar este tipo de proyectos, porque una verdad al convertirse en centro nos va a marginar las demás verdades o las demás caracterizaciones. Entonces, esta visión nos permite analizar, cuestionar significados, dinámicas, y nos podría contribuir a una visión quizás más imparcial, posiblemente menos moralista. Entonces, lo que queremos es ir más allá de este binarismo, es invitarles a adoptar un lente para analizar estas dinámicas espaciales, por ejemplo, a partir de la visión de Lefebvre, identificando diversos espacios como el real, percibido, imaginado, el que yo sueño, el que anhelo, con ese intuito de evitar el sesgo analítico asociado a estos productos. Entonces, esa insistencia y también una resistencia a cualquier intento de totalización es lo que esta invitación del enfoque derridiano tiene como objetivo. Recordando un poco las palabras de Edgar Morin, el francés, él nos dice que más bien lo que necesitamos es encontrar un método que detecte y más bien que no oculte esas uniones, esas articulaciones, solidaridades, implicaciones, complejidades que deberíamos identificar y visualizar en productos inmobiliarios característicos de esta ciudad contemporánea compleja. Entonces podríamos ver dependencias y no necesariamente seguir con esas proposiciones antonímicas. Entonces, a manera de reflexiones finales, les comparto que podríamos decir que la deconstrucción es un lente analítico que nos permitiría analizar diversidad de interpretaciones, sin encasillar, tener diferentes lecturas. ¿Cómo podrían funcionar e interactuar estos productos inmobiliarios con el resto del sistema urbano? Nos invita a no tomar una sola conclusión como una verdad única y nos permitiría ir más allá de esa crítica desinformada, parcializada o de esos mainstreams que normalmente tomamos para analizar esas formas urbanas productos de la globalización en la segunda mitad del siglo XX. Básicamente esta es la reflexión que les traía para esta tarde-noche de hoy. Espero que les haya agradado. Muchas gracias, Sabrina, en un tiempo muy preciso y ayudándonos a decodificar este binarismo que contemporáneamente hemos utilizado muchas veces para la comprensión de los nuevos fenómenos, ¿no? Y de los nuevos procesos que acontecen en las ciudades y específicamente también a través de estos productos inmobiliarios que usted citaba. Vamos a seguir con las presentaciones que nos irán dando como una cosmovisión más compleja de nuestra mesa de comunicaciones, transformaciones urbanas, naturaleza y sustentabilidad en ciudad-región de Bogotá, Colombia, presentada por Yolanda Teresa Hernández de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuando quiera, adelante, tiene la palabra. Bueno, ¿sí está viéndose? Sí. Bueno. Muy buenas tardes. Muchas gracias por, digamos, este espacio de discusión sobre estos temas urbanos tan importantes. Muchas gracias también por la oportunidad de expresar parte de una investigación que he realizado a lo largo de los años sobre las transformaciones que se están dando en la ciudad-región de Bogotá. La inquietud principal de esta investigación es el tema de la sustentabilidad ambiental y el problema del deterioro del soporte natural, merced a los procesos de
expansión y crecimiento urbano adentro y fuera de la ciudad. Entonces, voy a hacer un contexto temático y bueno, estos son como los ítems que voy a considerar en esta presentación. En este contexto temático, pues quisiera compartirle, bueno, la presencia de la ciudad metrópoli, la metrópoli nacional, que ha generado toda una influencia en el hinterland, en la zona, digamos, aledaña a través de los años, en los distintos momentos históricos, ha generado unas relaciones, unas entropías, podríamos decir, de impacto en el manejo de los recursos naturales y en el tema del uso del suelo. Entonces aquí se puede ver la gran mancha urbana de Bogotá y aquí pues toda la región de alguna manera impactada por esa dinámica metropolitana. Y en el otro mapa pues es todo este proceso también de densificación de la ciudad. Y lo que yo quiero evidenciar o lo que he estado investigando es tanto ese proceso de expansión hacia la región metropolitana y también los cambios que simultáneamente se están generando al interior de la ciudad, ¿no? Es como dos fuerzas, una centrífuga y otra centrípeta y pues en algún momento se había planteado esa idea de tener la urbanización hacia la zona de influencia a través de procesos de densificación de la ciudad, pero lo que se está viendo en este momento son la ocurrencia de los dos procesos. Aquí está pues una gráfica de esas relaciones que se han establecido entre la ciudad central y el crecimiento de estos pequeños núcleos urbanos que paulatinamente se han construido como ciudades satélite que realmente están reflejando ese crecimiento de la ciudad central. Y en el fondo de todo ello, pues, es la utilización de suelos aptos para la producción de alimentos y que han sido paulatinamente urbanizados. Bueno, entonces como objetivo quiero presentarlos algunos resultados de estos procesos de cambio en la morfología urbana a través de la densificación y la expansión. Y en el fondo lo que quiero mirar es cuáles son esos sentires o esas percepciones que tiene la población acerca de lo que está ocurriendo en el territorio y cómo se relacionan esas percepciones con las prácticas de uso de la ciudad, con la sustentabilidad del territorio y, digamos, esos límites que ya no se pueden determinar tan claramente entre la ciudad central y la región. Pues yo a este enfoque, que pues también hay una discusión alrededor de este planteamiento metodológico, pues lo he llamado etnogeográfico, ¿no? Mirar esas percepciones, esas cuestiones culturales, esas visiones que se tienen sobre la ciudad y este tema también de la apropiación espacial, ¿no? Y pues tratar de, como se decía al comienzo, de encontrar elementos de unión entre la geografía y la antropología. Bueno, este es un poco el tema de unos instrumentos de recolección de información que apliqué, digamos, tanto dentro de la ciudad, en las diferentes localidades, como en los municipios alrededor de esa ciudad central. ¿Cuáles son los cambios que se han ido generando merced a ese proceso de urbanización acelerado? Pues que muchos antiguos barrios que tenían una especial, digamos, tipología o morfología, están siendo arrasados con estos
digamos, con estos procesos de densificación en altura y además de los cambios y las presiones que se dan sobre los antiguos equipamientos o el sistema vial, también se dan unos cambios en la constitución sociocultural de estos barrios, ¿no? Aquí en esta otra fotografía se puede observar más hacia el norte de la ciudad digamos, la huella de unas tipologías constructivas casi que de mediados del siglo XX y procesos de ocupación acelerada en zonas que en algunos momentos pueden ser o en algunas áreas pueden ser zonas susceptibles de fenómenos de remoción en masa. Entonces, estas transformaciones o ese desparramamiento de la ciudad sobre la zona de influencia se puede evidenciar aquí en esta fotografía donde los grandes proyectos inmobiliarios empiezan a ocupar suelos, como les decía, aptos para la agricultura y para la seguridad alimentaria. Y aquí el tema es la especulación del suelo, el tema de la debilidad en los instrumentos de planificación y también, digamos, la disposición de la infraestructura de movilidad. Este es un fenómeno muy común en Colombia, en la zona central, pero también varios autores han detectado este tipo de fenómenos en otras ciudades del mundo. ¿Cuáles son entonces esos cambios? Aquí casi que se ve un mosaico de esas transformaciones en diferentes zonas de la ciudad o de la región. Y en esta fotografía, en la parte superior derecha, se puede ver cómo esos grandes proyectos inmobiliarios de alguna manera desplazan sistemas de producción agropastoril, formas de vida más de tipo rural y generan también unas rupturas con los sistemas ambientales, ¿no? Este es en una parte que tradicionalmente era de agricultura y de un estilo de vida más campesino, más rural, y los habitantes empiezan a enfrentarse con estas transformaciones avasallantes a partir de estos grandes proyectos inmobiliarios. Aquí en esta fotografía pues también se puede observar ya una urbanización de hace algunas décadas y que tiene también implicaciones en la manera como se va hacia los humedales urbanos, ¿no? Y genera, digamos, unos impactos muy importantes en estos sistemas ecológicos que tienen una importancia muy relevante para la ciudad, ¿no? Las transformaciones hacia esas estructuras naturales llevaron a que en los momentos en que se generó este fenómeno de la Niña se suscitaran inundaciones en estas zonas porque los nuevos proyectos no miran, digamos, estas particularidades territoriales y ambientales, ¿no? Aquí, pues también este proceso de ocupación de carácter más informal, pues sobre zonas de rondas de drenaje que generan escenarios de riesgo. Con estos fenómenos, con estos cambios, tanto dentro como fuera de la ciudad núcleo, pues se dan estos procesos de gentrificación, de contrastes en estas formas de apropiación del territorio. Estaríamos sobre el tiempo, le ruego que vayamos concluyendo y bueno, siempre es un poco más pertinente.
Bueno, Muy bien, gracias. muchas gracias. En estos, digamos, en estos procesos hay diferentes percepciones sobre los cambios que están ocurriendo, sobre cuáles son, digamos, esas intervenciones urbanas que más afectan a las poblaciones. Hay unas percepciones sobre el mayor auge de comercio, de restaurantes, de mayor población de extranjeros, menos zonas verdes, el tema de la inseguridad y el tema de la contaminación ambiental. Fenómenos que, digamos, son transversales a los diferentes estratos socioeconómicos en que de alguna manera está zonificada la ciudad, ¿no? Y con estos procesos, pues hay una afectación al soporte natural con implicaciones en la calidad de vida, en la generación de estrés, digamos, este tema de islas de calor y en la pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? De manera diferencial y pues también focalizada en algunos de los estratos socioeconómicos. Ya sobre consideraciones finales acerca de estos procesos que se están viendo, pues realmente existe una preocupación, sobre todo en estos momentos en que nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19 y cómo esta situación de pandemia ha generado también presiones y mayor conciencia sobre el tema de la naturaleza, ¿no? Presiones al la gente querer migrar de la ciudad núcleo hacia esos municipios vecinos y también consideraciones acerca de la importancia de estos espacios verdes que se están perdiendo o de estas zonas de importancia ambiental, digamos, para la vitalidad urbana. Yo quiero dejar allí, digamos, para posterior discusión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Yolanda. Pasaríamos a la tercera comunicación y, como ven, vamos ganando aproximaciones de carácter fenomenológico que tanto tienen que ver con la comprensión de la espacialidad forma, pero también de las dinámicas y procesos. Como tercera presentación, Juan Felipe Ortega y Tania Giraldo nos presentan el crecimiento urbano y evolución de los espacios públicos en la ciudad de Manizales, Colombia. Cuando gusten, adelante. Listo. Ok, aquí estoy compartiendo, ¿cierto? Yo soy Juan Felipe Ortega, soy estudiante de arquitectura de último semestre y junto con la docente Tania Giraldo y pues con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, hemos realizado esta investigación como un aporte metodológico y técnico para los estudios de la morfología urbana, en la cual se ha titulado Crecimiento urbano y evolución de los espacios públicos en la ciudad de Manizales, Colombia. Listo, esto es algo en breve de lo que desarrollaremos. Dentro de los objetivos, lo primero fue analizar el crecimiento periódico que ha tenido la ciudad a partir del estudio de las diferentes formas urbanas. Como segundo objetivo, buscamos reconocer esos vínculos que pueden existir entre el espacio público y los diferentes periodos históricos que se desarrollan en el proceso de expansión de la ciudad. Y por último, quisimos entender esas lógicas de crecimiento y expansión, agrupando diversos atributos como área urbanizada, área de espacio público y densidad urbana de los diferentes periodos. Para contextualizar un poco y entender el por qué hemos optado por relacionar el espacio público con la forma urbana, en primera instancia, como dentro de lo normativo, en Colombia el espacio público se considera de carácter permanente y se encuentra conformado por parques, plazas, plazoletas y zonas verdes, las cuales se encuentran apoyadas por el decreto 1504 del 98 que reglamenta como el manejo del espacio público aquí en el país. Esto presenta una connotación sociocultural, los espacios públicos presentan una connotación sociocultural y por ende se considera un elemento histórico importante en la configuración de la ciudad. Esto a su vez se vincula a las diversas formas urbanas
debido a factores que llegan a comprender procesos de urbanización, como lo son impactos ambientales, sociales, económicos, culturales, topográficos, movimientos migratorios, entre otros. Dentro de la metodología, lo primero que hicimos fue recopilar la información suficiente requerida para realizar el estudio. A partir de esa información, definimos los periodos a analizar, que serían desde la fundación de la ciudad hasta la actualidad. Se realiza el procesamiento de dicha información en un sistema de información geográfico, se elabora la cartografía y adicionalmente se sistematiza y analiza la información cuantitativa complementaria. Ok, el sitio de estudio elegido es la ciudad de Manizales, la cual es la capital del departamento de Caldas, que vendría siendo el departamento de Caldas, el cual se encuentra localizado en la zona centro-occidente de la cordillera central, pues, de todo el país. Esta ciudad se caracteriza por ser una ciudad intermedia, denominada intermedia, ya que no supera los 500.000 habitantes en su casco urbano, y además presenta unas características topográficas y por ende se le denomina de montaña, lo cual permite el desarrollo de formas urbanas flexibles respecto a la implantación del lugar. Como dato adicional, pues Manizales es una de las 3 ciudades que conforman la región del eje cafetero, junto con la ciudad de Pereira y Armenia, y adicionalmente limita con lo que vendría siendo el municipio de Villamarí. Dentro de la información recopilada, hemos realizado una evaluación del espacio público en relación al crecimiento urbano. Para ello, lo primero que hicimos fue identificar los espacios públicos a partir de cartografías oficiales del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, a los cuales se le adiciona información de predominios para diferenciar la estructura natural biológica entre zonas verdes y zonas duras. También se consultaron estudios basados en... sí, también se consultaron estudios basados en el desarrollo urbano de la ciudad, junto con series históricas poblacionales del Departamento Nacional de Estadística, que se conoce aquí en Colombia como DANE, para obtener información sobre el crecimiento poblacional. Y también se obtuvo información geográfica de información de fotografías aéreas de vuelos registrados desde 1944 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Estas aquí pues son las fotografías aéreas que hemos recopilado y además pues planimetrías que datan desde 1916. Toda esta información fue procesada en el programa abierto QGIS, sobre el cual se georreferencian estas imágenes y se superponen las capas de archivo SHADE obtenidas del municipio. Gracias a este procesamiento presentamos estos resultados, para los cuales establecemos 9 periodos desde 1848, que es el año de fundación de la ciudad, hasta el 2021, bajo los cuales se analizó el crecimiento urbano de toda la ciudad de Manizales en las unidades de manzana según el shape obtenido. Y pues esto se hizo con el fin de poder identificar las diferentes formas urbanas que componen la ciudad. Adicional a ello, sobre esos mismos 9 periodos, identificamos los años de conformación del espacio público que tiene la ciudad. Y listo, de los mapas generales procedemos a realizar cada uno de los 9 periodos. Entonces, para el primero, el periodo fundacional, este se da gracias a migraciones, especialmente de la zona antioqueña, que se localiza al norte del departamento. Y lo relevante aquí es que la primera conformación urbana, que vendría siendo esta, se da gracias al espacio público, el cual configura este trazado de Namero, regido aún por las denominadas leyes de Indias. Para el siguiente periodo, de 1900 a 1930, se consolida lo que actualmente se conoce como el centro histórico de la ciudad, los cuales continúan ese trazado original de Damero, pero solamente en manzanas urbanizadas. Pues si nos vamos a observar los espacios públicos, estos ya comienzan a anunciar un trazado irregular. Para el periodo de 1900 a 1930 al 50, la expansión urbana continúa con su trazado de Namero cerca a la zona central, pero además se dan las 2 primeras consolidaciones urbanas extracentro, fuera del centro, especialmente hacia la zona oriental, y se caracterizan por ese trazado irregular que podemos observar. En el cuarto periodo se conforman nuevos barrios en zonas de fuertes pendientes, lo cual implica manzanas irregulares en su trazado y pues esa implantación al borde de la ladera. En este punto de expansión más alejado, que podemos observar aquí, se conforman unas manzanas de trama radiocéntrica,
alrededor de un espacio público, que vendría siendo el espacio público, y que es algo similar a lo que pasó en el primer periodo, digamos, al periodo fundacional. De 1960 al 70, esos 3 puntos de expansión se funden en uno solo y se consolida la ciudad en manzanas predominantemente irregulares. Para 1970 al 80, la ciudad empieza a expandirse hacia lugares de menores pendientes y pues debido a políticas públicas de planeación y desarrollo urbano, aparece como en este caso el barrio La Sultana, que es uno de los, pues se localiza al oriente de la ciudad y se caracteriza por tener unas manzanas trazadas sobre una retícula regular uniforme. Para el séptimo periodo se da uno de los incrementos más acelerados de crecimiento poblacional y urbano gracias a un programa de vivienda para las clases obreras de Caldas, se denomina así, y a este lo catalogan como un detrimento de las calidades ambientales del espacio público, ya que aparecen nuevos barrios y evidentemente planificados con trazas reticulares regulares, pero se da un muy bajo desarrollo frente a los nuevos espacios públicos. En el octavo periodo, del 93 al 2008, la clase social alta nuevamente emigra hacia esta zona, en la cual sería suroriente de la ciudad, y por otra parte se da un incremento considerable del espacio público, ya que se adicionan los ecoparques, que vendrían siendo estos, a la red de espacios públicos de la ciudad. Y ya para el último periodo, que vendría siendo hasta el 2021, las áreas urbanizadas pues disminuyen, como se puede evidenciar, pero podemos observar que la ciudad sigue expandiéndose, pero de manera muy dispersa respecto como a lo que observábamos al comienzo. Ok, esto es una manera como cuantitativa de sintetizar los 9 periodos analizados, especificando las áreas por manzanas urbanizadas, el total incrementado es en hectáreas, una tasa de crecimiento urbanizada, la población total que existe para cada periodo y pues la densidad poblacional. Y adicional a esto, presentamos como los valores de espacio público, diferenciando como los predominios entre zonas duras y zonas verdes, el área total de espacio público que ha incrementado, tanto como solo en el periodo como en el total, y el porcentaje de espacio público incrementado. Y como resumen, como de esta tabla, presentamos esta gráfica que reúne y contrasta los atributos de área total de manzana urbanizada, el área total del espacio público y el incremento poblacional, en donde es evidente esa relación de incremento poblacional y expansión urbana, en contraste con ese bajo incremento, muy poco, del área de espacio público que tiene la ciudad. Y ya para concluir, podemos decir en primera instancia que la expansión urbana de la ciudad aborda muchos temas en lo que respecta a sus modos de crecimiento, expansión y articulación, como lo son la población, la morfología y sus relaciones con el espacio público. También podemos concluir que para el caso de estudio en específico de la ciudad de Manizales, la expansión de la ciudad es directamente proporcional al incremento de la población, pero esta no presenta incrementos considerables de espacio público. En este sentido, también concluimos que las futuras proyecciones urbanas que se realicen para la ciudad deberán de ser limitadas en lo que respecta al uso excesivo del suelo, al consumo especialmente, a través de la densificación en altura, junto con estrategias enfocadas en la sustitución de vivienda de baja altura. Por otra parte, al ser Manizales una ciudad dispersa, los espacios públicos no logran conformar una red de espacios públicos, puesto que son elementos puntuales muy limitados para la cantidad de población que existe en la ciudad. También concluimos que existe una relación directa formalmente frente a los nuevos trazados urbanos que se han ido desarrollando entre la morfología y el espacio público. Y por último, también pues es innegable que los estudios de la forma y expansión urbana requieren nuevas y más amplias perspectivas, enfocadas desde diversos puntos de vista transdisciplinares como la historia, la demografía, antropología, y esto pues entre otras disciplinas, con la ayuda de herramientas de sistemas de información geográfica que facilitan el estudio de la forma urbana. Y listo. Muchas gracias, Juan Felipe, y también a Tania Giraldo de la Universidad Nacional de Colombia por esta hermosa
presentación hemos visto una primera comunicación donde el enfoque de deconstrucción o de decodificación, ¿no?, enlaza o nos plantea también relaciones con la segunda comunicación con un enfoque más en lo geográfico, y esta tercera con un enfoque claramente morfogenético de comprensión de la realidad. Pasamos a una cuarta comunicación, en este caso de Alejandro Bonilla Castro, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, la circulación de saberes y la asistencia técnica internacional del urbanismo en Costa Rica, periodo 1949-1986. Cuando guste, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes lo que fueron parte de los resultados de mi tesis doctoral que realicé en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y que en este caso, para efectos de esta actividad, se titula La circulación de saberes y la asistencia técnica internacional de urbanismo en Costa Rica, 1949-1986. La problemática que impulsa el estudio de la circulación de saberes del urbanismo en Costa Rica parte de la premisa de que la planificación urbana es un proceso global y está conectado. ¿Pero de qué forma? A partir de finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, el internacionalismo permitió crear una gran cantidad de redes internacionales de profesionales en diversas áreas, entre ellas el urbanismo, que fueron estructurando agendas territorializadas o agendas regionales de planificación urbana o de urbanismo. Antes, digamos, del 50, urbanismo, precisamente. Entonces, Costa Rica tempranamente se inserta dentro de estas redes, pero va a ser a partir de la década de los 50 que va a fortalecer su participación en estas redes internacionales a partir de los programas de asistencia técnica que estimulan o promueven las Naciones Unidas, la OEA o la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, basados en varias ideas: la idea de la cooperación internacional y también de la solidaridad global, que es digamos, lo que encuadra la nueva gobernanza global que surge en la segunda posguerra. Lo que pasa es que estos programas de asistencia técnica, además de promover este trabajo cooperativo, también pues movilizaron ideas de desarrollo que destruyeron pues modos tradicionales de vida. El desarrollo no fue completamente definido, se hizo una comprensión bastante difusa, se utilizó como propaganda para estimular la industrialización, etcétera. Pero a pesar de todas estas limitaciones, estos programas permitieron la creación de una comunidad global. Y esa comunidad global, que para efectos de Costa Rica se analizó a partir de los congresos y de las reuniones técnicas en las que participó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo entre el 49 y el 86, se aplicó un análisis estructural de redes para poder observar cómo se coordinaron tanto actores como ideas o recursos sociales, ¿verdad? En este caso, los modelos de planificación, metodologías de participación comunitaria, asistencia técnica, etcétera, y para poder ver cómo se va introduciendo en Costa Rica el principio de la planificación integral. Entonces, cuando se hace un análisis estructural de redes a partir de los análisis de centro y periferia, en este caso, entendiendo que el centro es más el espacio donde tienen los actores para coordinar sus acciones y para poder facilitar para facilitar la circulación de ideas, vemos que hay una preponderancia en los eventos de la década de los 50 de una mayor coordinación, ¿verdad? Y donde va a ser más factible este entrelazamiento de saberes locales y saberes nacionales a partir de este principio de planificación integral. Entonces, cuando se obtiene la graficación de este análisis de centro-periferia, observamos que precisamente es en la década de los 50 donde
La planificación urbana es entendida como el resultado de una asistencia técnica internacional, como parte de la industria de la construcción, también de la movilización de modelos urbanos como la unidad vecinal y la renovación urbana, la aplicación de metodologías de participación comunal, y es en este preciso instante, entre el 52 y el 59, donde hay una mayor coordinación entre los actores y hay una mayor cohesión de los modelos, que se van desestructurando llegando a la década de los 60 porque estos se transforman únicamente en la idea de la programación y la coordinación modular, que entre otros elementos promocionales Alianza para el Progreso, y en la década de los 70 con las reuniones preparatorias de Hábitat, que finalmente Hábitat no se convierte en no se convierte en una novedad, sino que rescata saberes que ya se habían establecido desde muy tempranamente, en la década de los 50. Entonces, cuando observamos cómo trabaja la red, el principio de la planificación integral entra a Costa Rica a partir de la confluencia de actores internacionales, en este caso asesores técnicos de tus programas como Anatol Solo, Carl Eric Carlson, Ernest Wiseman, en estos últimos de la OEA y de la ONU también, entre otros. Y esta idea empieza a moldear la institucionalidad costarricense y que se refleja en los proyectos urbanos que son objeto de estudio de esta ponencia. Entonces, cuando observamos cómo Costa Rica se conectan o los eventos se conectan entre sí, vemos que los centros y las periferias geográficas van a variar en función de cuál es nuestro objeto de estudio y cuál es nuestra escala de análisis y nuestro espacio de análisis. Para Costa Rica, claramente la planificación integral o este ideal de planificación integral se circuló más fuertemente en Centroamérica, Colombia y Perú, ¿verdad? Y una parte en el Caribe, con menos participación de Estados Unidos, de Europa y Canadá. En este caso, la planificación integral es un ideal que ya, o es una idea que ya se observaba desde la década de los 20 en los congresos panamericanos de arquitectos y digamos que en la que confluían varias premisas, como que la propiedad tiene una función social, que la vivienda mínima tiene que planificarse en conjunto con su ambiente y que el urbanismo es una disciplina, bueno, que se apoya de muchas otras para poder solucionar los problemas de gestión del espacio y de la ciudad. En este caso, cuando llegamos a Costa Rica con la unidad vecinal de Atillo número 1, esta fue planificada por la Caja Costarricense del Seguro Social en 1952-1953 con la idea de solucionar la falta de vivienda social. Lo que pasa es que entre el 54 y el 57, que entra en funciones el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, empiezan a confluir una gran cantidad de asesores técnicos en el INBU, entrecruzando la trayectoria histórica de Costa Rica en la solución de la vivienda de interés social y además de esto ahora englobando digamos, la región pues urbana inmediata, que es la ciudad de San José. Entonces, a raíz de esto, la unidad vecinal de Atillo número 1 se transforma en la ciudad satélite de Atillo, que en este caso, ¿verdad?, refleja también las transformaciones sociales del Departamento de Urbanismo, que pasa de un enfoque viviendista a un enfoque urbano entre 1954 y 1959 aproximadamente. Este enfoque afecta también la planificación del Centro Cívico Nacional, que entre otros modelos recupera la continuidad del enfoque higienista a partir de la renovación urbana que es promovida por la OEA y otras fuentes de asistencia técnica. Y en un principio, el Centro Cívico Nacional es un proyecto que compete únicamente a la ciudad de San José, en la cual es uno de los primeros proyectos que utiliza la zonificación y con ello acarreó
varios problemas de resistencia social e institucional ante la aplicación de estos proyectos urbanos promovidos por el INBU y también su oficina de planificación del área metropolitana, ¿verdad?, que forma parte del Departamento de Urbanismo. Con ello, se hacen transformaciones radicales al tejido urbano de San José, como la destrucción del Palacio Nacional y su traslado al centro cívico, ubicado en Cuesta de Moras, al noroeste de la capital, y con ello, además de esto, el Centro Cívico Nacional entre la década de los 60 y especialmente en la década de los 70 extiende su comprensión hacia ya no solamente la ciudad de San José, sino a su región. Es decir, la ciudad de San José ahora va a ser entendida no solamente su casco urbano, sino también sus alrededores. Y es por esto que el Centro Cívico Nacional se transforma en la década de los 70 en lo que va a ser llamado el Anillo de Renovación Urbana de San José. Ya para terminar, estos proyectos lo que van a reflejar es la transformación, no solamente de la institucionalidad costarricense vis-a-vis a las redes internacionales, sino también cómo los actores locales en conjunto con los internacionales entrecruzan sus saberes y además de esto adaptan, se apropian y resisten a estas ideas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta interesantísima comunicación, como las anteriores. Con 4 comunicaciones tenemos inclusive una visión holística de las cuestiones que, sobre todo en Latinoamérica, en Centroamérica, representan claves del urbanismo, tanto como, digamos, práctica, como la urbanística como disciplina, ¿no? Este flujo de conocimiento, esta circulación de saberes, de espacios de enlace, de matrices de conocimiento, cómo influye tanto institucionalmente como desde el punto de vista de organización de la práctica, de la praxis profesional, nos parece muy interesante. Seguramente la simbiosis, la trasvase de metodologías de estudio, como las que hemos ido viendo, nos va a ser utilísimo para todas y para todos. Vamos a la 5ª aportación, a partir de la intervención de Carlos Antonio Gordón, Urban Risk Center, Florida State University, sobre los mecanismos de desarrollo y la morfología urbana del caso de Panamá, 1904-2020. Cuando guste, tiene la palabra. No sé si Carlos Antonio está presente, no lo veo en la conexión. Bien, en todo caso, si les parece, y a la espera de que pudiera conectarse, de nuevo en el Congreso hemos tenido la oportunidad de escucharles anteriormente, Rafael Córdoba y Lucas Martí, de la Universidad Politécnica de Madrid, con la comunicación Sinergias y Trade-off de aportaciones ecosistémicas, metodología para responder a diversos desafíos de la sociedad. Cuando gusten, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que traíamos es la presentación, es la parte de una investigación mucho más grande, en la cual lo que intentamos es relacionar y de alguna manera controlar también estos crecimientos urbanos de los que algunos de vosotros habéis estado tratando en las presentaciones anteriores. Y nuestra manera de enfocarlo es a través de las aportaciones de los servicios ecosistémicos y el valor que entendemos que deberían tener estos servicios para la protección del medio y el control urbanístico desde el punto de vista de la planificación urbana. La presentación la hacemos entre Lucas y yo. Yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid en el Departamento de Urbanística. Y Lucas es investigador y estamos llevamos un par de años trabajando en este tipo de cuestiones. Cuestiones que, como todos sabéis, ya habéis estado comentando, especialmente la ponencia de la compañera Yolanda, estamos en una situación preocupante de crecimientos urbanos por un lado, pero que también se están viendo bastante
alterados y perjudicados por otra serie de fenómenos externos, como puede ser el agotamiento de los recursos energéticos y materiales, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. En este contexto, la Unión Europea lo que plantea es preservar el patrimonio natural que nos queda o el de mayor valor, de tal manera que puedan aportar y mejorar las condiciones de resiliencia ante esos cambios que vamos a vivir. Es decir, asumiendo que vamos a sufrir cambios climáticos y otro tipo de desastres, como desde la protección del medio ambiente y en este caso de los ecosistemas podemos mejorar esa resiliencia, esa capacidad de adaptación del futuro territorio ante esas crisis. El planteamiento, la hipótesis de este trabajo es que atendiendo a esos valores ecosistémicos territoriales se puede generar una cartografía de los ecosistemas e identificar sus aportaciones de bienes y servicios que pueden justificar, desde la planificación en este caso, la protección de esos espacios de cara a evitar el crecimiento y el deterioro de estos servicios. Para ello partimos de una adaptación de una metodología europea, la metodología EUNIS, que lo que hace es transformar y localizar y clasificar los distintos ecosistemas que se encuentran en el territorio europeo. Como nuestro trabajo sobre todo se centraba desde el punto de vista de la planificación en un contexto mucho más local, todas esas mapificaciones que podemos encontrar a nivel internacional, como podrían ser estas cartografías del EUNIS, siendo válida la metodología, se nos quedaban como poco definidas para el objeto que perseguíamos, sobre todo dada la definición que produce como tal la propia planificación urbana. En ese sentido, la investigación parte de una primera aproximación y homologación de esa cartografía, que si bien en el caso europeo parte de unos estudios o de unas cartografías que son del Corin Lancover, en el caso nacional, en el caso español, las trasladamos a otra cartografía, al SIOSE, que tiene una mayor definición y que de alguna manera puede ser mucho más asumible por los municipios. Una vez localizadas lo que se llamaban crosswalking, es decir, cuáles son los pasos de unos ecosistemas a las terminologías del SIOSE y del Corin Lancover y al revés, procedemos a cartografiar cuáles son los ecosistemas que tiene en este caso la Comunidad de Madrid, pero entendiendo que es una metodología totalmente extensible por lo menos al territorio español, porque sí que maneja una cartografía y una definición adecuada para identificar estos ecosistemas que de alguna manera queremos preservar y ver sobre todo también en qué estado se encuentran. Una vez tenemos localizados estos ecosistemas, lo que se produce es una evaluación biofísica y sociocultural de cuáles son estos ecosistemas, y lo que trae a colación esta parte de la investigación es la importancia que existe no solamente en la existencia de un ecosistema concreto, sino cuáles son las sinergias que se producen entre ellos y cómo de alguna manera se retroalimentan los distintos aportes de abastecimiento, regulación o servicio con otros que forman parte de ese conjunto de los ecosistemas, para posteriormente poder territorializar esos conflictos y ver también qué áreas son más sensibles y cuáles deberían estar protegidas de esos desarrollos urbanísticos. Para intentar ejemplificar o simplificar esa metodología, tenemos este gráfico que lo que muestra precisamente son esos pasos intermedios que se acometen hasta llegar a la identificación de esos distintos servicios y sobre todo cuál era la problemática que partía del Corin Lancover. ¿Vale? El Corin Lancover trabaja a una escala 1/100.000, que para el caso de la planificación urbana es una cartografía excesivamente amplia y poco definida para lo que podríamos entender de planificación municipal, que en el caso español lo suelen pedir o nos suelen recomendar los distintos municipios y comunidades autónomas que las demos a 1/20.000. Entonces, de tal manera, lo que se plantea es un paralelismo con una metodología ya existente,
la incorporación de nuevos datos, como puede ser el mapa del terreno forestal, para conseguir un refinamiento en la identificación de esos ecosistemas para posteriormente analizar, como os va a comentar ahora a continuación Lucas, cuáles son las sinergias entre ellos. Para simplificar un poco y dada la extensión que tenía la ponencia, solamente se ha trabajado en el caso de uno de esos servicios ecosistémicos, que es los servicios ecosistémicos de abastecimiento. Efectivamente, como ha comentado Rafa, de los 3 bloques que tenemos, ¿no?, de servicios de abastecimiento, de regulación y un poco de servicios socioculturales, pues nos hemos centrado en el de abastecimiento también un poco con la intención de demostrar que el objetivo de esto no es únicamente la preservación per se de los suelos, que también, sino el que los ecosistemas puedan servir realmente de soporte a todos esos crecimientos urbanos y en fin, a las grandes urbes y municipios que hay actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, y a partir de los ecosistemas que ya ha comentado Rafa que se encontraban para el territorio español, pues se ha valorado la capacidad que tiene cada uno de esos ecosistemas en producir, pues en el caso del abastecimiento, alimentos, agua dulce, materias primas y demás. Estas valoraciones se han, puntuado de alguna manera entre mala capacidad o alta capacidad a partir de una serie de estudios previos que se han realizado, pues, en otros lugares de España y de Europa. Y luego se han puntuado un poco las sinergias, es decir, la posibilidad que tienen cada uno de estos servicios en interactuar con otros de manera o bien positiva o bien negativa. Para esto se entiende un poco que cuando, a partir de nuevo de otros estudios que lo realizan de la misma manera, se entiende que cuando 2 servicios tienen una capacidad apta o son muy aptos para un determinado ecosistema, quiere decir, de alguna manera, que no hace falta modificar mucho ese ecosistema para que ese servicio pueda ocurrir. Y, por tanto, son compatibles entre sí porque no requieren una modificación grande del ecosistema. Como digo, esto parte de metodologías precedentes. Se intentaba continuar un poco en esa línea y conseguimos obtener, pues, una tabla de más o menos la capacidad general de cada servicio de interactuar con otros, y con eso matizamos un poco la puntuación de cada servicio ecosistémico para cada ecosistema, teniendo aquí la tabla de aportes finales que podemos ver, donde se da cuenta no solo del servicio, sino de su capacidad de interacción con el resto de servicios. Y obtenemos un mapa de la comunidad que ahora sí, avanzando sobre otros estudios, pues nos permite representar en el plano también la interacción posible entre cada aporte ecosistémico. En la siguiente diapositiva se puede ver a una escala un poco más cercana cómo en ese plano final en el que teníamos las sinergias y los aportes ecosistémicos, al superponerlo con el planeamiento general vigente en la Comunidad de Madrid, pues se ocurren una serie de interacciones que las vemos marcadas en el plano grande de la derecha con un verde tenue, en las cuales el planeamiento general tipifica esos suelos como urbanizables, cuando, según esta metodología, han sido identificados como suelos con altos valores ecosistémicos y, por tanto, que deberían preservarse de la urbanización para poder seguir dando esos servicios a los municipios junto a los que se encuentran. Entonces, en la siguiente diapositiva, vemos un poco las conclusiones de toda esta investigación, en la que vemos que lo importante no es solamente la puntuación que se da a cada servicio, sino realmente el colocarlo sobre el plano, incluidas las sinergias, para poder ver cómo interactúa con el planeamiento urbano vigente, que es lo que hemos visto, también con las afecciones territoriales de la legislación sectorial, que muchas veces se superponen al planeamiento, y algunas de las digamos, superposiciones negativas entre el planeamiento y los altos valores ecosistémicos se anulan por esa legislación sectorial. Y con eso tenemos realmente unos suelos con unas contradicciones que, desde luego, si quizá alguien considerase que esta investigación no es suficiente como para justificar su valor a preservar, pues desde luego sí merecerían un estudio más específico de cada una de esas zonas para confirmar que en efecto deben preservarse o que son susceptibles de urbanización. Y en cualquier caso, monitorear de esta manera los ecosistemas nos permite llevar un seguimiento de cómo
esa presión urbanística afecta negativamente a la continuidad un poco de los ecosistemas de un territorio de un tamaño relativamente limitado como es la Comunidad de Madrid, y poder ver el impacto que va teniendo, ¿no? Digamos, la destrucción de cada tipo de ecosistema, su impacto en realmente la accesibilidad de esos aportes que comentábamos, y desde luego creemos que se trata de una estrategia a tener en cuenta en el futuro para llevar a cabo en los estudios en las evaluaciones ambientales estratégicas, y desde luego cuando se elabora un plan general o la revisión del mismo para el desarrollo urbano en la Comunidad de Madrid y en el Estado. Y eso es todo. Muchas gracias, Rafael y Lucas. Creo que es un buenísimo momento para, después de estos diferentes enfoques, que aparentemente sobre temas, ¿no?, y cuestiones urbanas, territoriales, digo, aparentemente diversas, si hemos ido siguiendo las diferentes comunicaciones, habremos establecido buena parte de transversalidades, que era también uno de los objetivos de este tipo de mesa, ¿no?, que estamos realizando. Desde el enfoque de codificación de los fenómenos urbanos, el enfoque morfogenético, el enfoque sistémico, el enfoque que estamos viendo en esta última comunicación de monitorear precisamente el estudio y el seguimiento de los ecosistemas para identificar también utilidades respecto a lo que es el proyecto de territorio, el plan y el proyecto. Es un buen momento, si les parece, para abrir el debate. Sugiero que creo que no tenemos mano alzada y como somos 14 en sala, por mi parte, como moderador, y si la organización lo permite, si les parece, podemos abrir cámaras y hacer un cierto diálogo mínimamente moderado de preguntas, de intervenciones para, de algún modo, ver las diferentes intervenciones que nos han aportado. Si le parece bien a Luis Durán. Sí, creo que es la mejor forma de realizarlo. Pues bien, adelante. Es que en el dispositivo no veo para levantar la mano y, por tanto, sugiero que quien quiera intervenir, preguntando, preguntas cruzadas, comentarios, un cierto debate, tenemos 12 minutos si queremos cumplir un horario estricto de la hora y 20. Por tanto, a quien quiera hacer uso de la palabra puede ya directamente hacerlo. También sugiero abrir cámaras si les parece bien. Si quieren, yo puedo iniciar con una pregunta que me gustaría hacerle a Alejandro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Alejandro, bueno, gracias por las presentaciones a todos y todas, muy interesantes. Me voy con muchas inquietudes. Alejandro, quería consultarle esto. Me parece que hay una lectura muy interesante y potente sobre la asimetría en la circulación de saberes, sobre todo en esta construcción geopolítica norte-sur, ¿verdad?, en donde parece ser que los saberes atraviesan el norte y llegan al sur de manera muy sencilla, pero quisiera preguntarle cuáles han sido las controversias desde ese sur, ¿verdad?, desde lo local. ¿Cómo se han negociado esos saberes urbanísticos? ¿Han existido conflictos? ¿No han existido? ¿Han emergido nuevas formas de conocimiento de la ciudad desde esta, digámoslo así, subalternidad geopolítica en la construcción de conocimientos sobre las ciudades, y en el caso de Costa Rica específicamente sobre su caso de estudio? Ok. Carles, ¿contesto ahora o sí, ok. Por favor, sí, yo creo que hagamos un debate como si estuviéramos presencialmente en el Congreso, digamos. Vale, muchas gracias, Carles. Gracias. Luis, bueno, para empezar, digamos, la construcción de estos saberes y la simetría, yo tal vez dentro de mis investigaciones yo no estoy tan de acuerdo con utilizar las acepciones de norte, sur, global, etcétera, porque cuando estamos hablando de los programas de asistencia técnica hay, al menos para el caso de Costa Rica, hay una construcción hasta cierto punto, no en equipo, pero sí bastante coordinada en cuanto a metodologías que tal vez se desarrollan sí en Estados Unidos, pero vemos que hay un desarrollo endógeno muy importante en Latinoamérica de la teoría urbana, que viene de largo plazo, especialmente en los congresos panamericanos de arquitectos, donde ya se viene construyendo una idea
una estructura de lo que es el urbanismo latinoamericano. Además de esto, lo que viene de Estados Unidos es una corriente importante, pero no solamente es la única, sino que también muchos de estos asesores técnicos, aunque trabajaron en Estados Unidos, fueron formados también en Latinoamérica o fueron formados en Europa. Entonces tenemos una confluencia de ideas, como por ejemplo los CIAM, ¿verdad? Confluyendo también con las metodologías de participación comunitaria que se vienen desarrollando en Bogotá en la década de los 50. Entonces, cuando vemos la construcción de una agenda territorializada de la planificación urbana, muchas veces lo que vamos a encontrar es que dependiendo de las problemáticas o los intereses que hay en cada región, hablando en este caso la centroamericana, algunos elementos de la planificación integral van a tomar más fuerza y otros menos, como por ejemplo para Centroamérica toma muchísimo más fuerza la coordinación modular y el diseño y la coordinación modular, porque se está hablando del mercado común centroamericano y el mercado común de materiales de construcción, y toman menos importancia las de participación comunal. Cuando ya vemos otras regiones, esto no va a ser lo mismo. Ahí es donde vamos a encontrar las asimetrías, porque va a depender más, no tanto de una relación subordinada, sino también de los propios intereses de los países y también de los organismos de cooperación que ellos mismos están construyendo. Además, los programas de asistencia técnica, por lo menos para el caso costarricense, no impusieron modelos ni instrumentos de planificación. Al contrario de lo que ya estamos hablando de préstamos internacionales, que ya es otra metodología. Entonces, ahí es donde encontramos sí, las estrategias de conflicto, de adaptación, etcétera, pero va en función de los objetivos y las aspiraciones de cada región y cada país. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. En aras a que nadie se quede, desde luego, con algún comentario, acabo de poner en el chat, por favor, si hay comentarios que se pueden escribir, háganlo. Si hay también comentarios a viva voz, por favor, ahora, más que una pregunta-respuesta, hay algunas preguntas que podamos poner colectivamente para tener estos 5 minutos si debemos cumplir el tiempo exacto. ¿Hay algunas preguntas? Tenemos en sala a Yolanda Hernández, Sabrina, Juan Felipe, Alejandro, Lucas, Rafael, Marta Vilella, Eva, Miguel Bartorila. Hola, Miguel, desde México. Esteban, Ana Portales, Mariano Olivera. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Creo que Ana Paula ha levantado la mano. Por favor, Marta. Bueno. Sí, por favor. Bueno, tendría una pregunta. Hagamos las preguntas por si hubiera sinergias o coincidencias, por favor. Okay. Una pregunta para Yolanda, corta. Si es que en la encuesta, porque ahí se han identificado los cambios dentro del proceso de crecimiento de la ciudad, pero ¿se han aceptado los cambios? O sea, porque la encuesta tenía que ver con la percepción. Y un comentario para Juan Felipe, porque él muestra un cuadro al final donde la población y la superficie crecen de manera paralela, eso significa que la densidad es baja, y eso es una llamada de atención, porque dentro de ese crecimiento de densidad tan baja, no hay ni siquiera reserva de área para espacios públicos, ¿no? O los espacios públicos verdes. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta sinérgica, análoga, parecida a estas de otros y otras miembros de la sala? Si no, damos la palabra a los que han sido cuestionados. Adelante, por favor. Marta, muchísimas gracias por la inquietud. Realmente los cambios están generando pequeños conflictos urbanos, ¿no? Que pueden ser parte o efecto, digamos, normal de esas transformaciones, pero realmente en algunos sectores sí han generado conflictos mayores. Por ejemplo, cuando el tema de la urbanización se va sobre zonas rurales, ahí sí hay unos conflictos de mayor envergadura.
nosotros aquí pues en Colombia y en Bogotá, particularmente Juan Felipe, no sé si en Manizales también, pero hay una gran afluencia de población del país vecino, ¿no? Entonces, eso también está generando, digamos, reticencias, conflictos, presiones en esas dinámicas urbanas, ¿no? Entonces, también hay procesos de resistencia, digamos, de las poblaciones en los barrios tradicionales que se ven presionadas por el auge de edificaciones, de equipamientos, entonces siempre trae como un malestar, y malestar más evidente en esos procesos de gentrificación. Y hacia las zonas de los municipios vecinos, pues la gente también se siente muy incómoda por la afluencia de población urbana, digamos, de población de Bogotá que presiona, digamos, los servicios de esos municipios, ¿no? Y presiona agua, presiona movilidad y demás. Bueno, eso pues muy rápidamente. La siguiente pregunta, ¿no? Puede tomar la palabra. Creo que se ha referido a Juan Felipe, sobre el cuadro, ¿no? Y la comparación de datos. Sí, sobre la gráfica. Respecto a eso, digamos que por eso se evidencia como en el penúltimo periodo analizado, en donde digamos que por una urgencia del municipio y del casco urbano, por incrementar esas áreas de espacio público, ha intervenido y ha, pues, digamos que modificado la ley para que los ecoparques, denominados así aquí en Manizales, hagan parte del espacio público efectivo. Pero a final de cuentas hay una pregunta muy grande y es, ¿en realidad todo el área del ecoparque es transitable, o sea, es aprovechable para las personas? Porque digamos que el ecoparque tiene unas ciertas dimensiones en área, pero digamos que el uso que le puede dar la gente, las personas, quienes habitamos la ciudad, quienes recorremos el espacio público, es un área muy reducida frente al resto. Entonces, es como también la definición de ese espacio público, cuánto abarca y en realidad cuánto lo usa la gente que vive y transita y está en la ciudad. Muchas gracias, Juan. Tal vez Rafael quisiera intervenir. Veo que aparece en pantalla. ¿No? No tenía... Bueno. Ana Paula creo que está levantando la mano. Hola, sí. Sí. Disculpa, porque no veía las manos, ¿no? Adelante, Paula, por favor, Ana Paula. Hola, un saludo desde México. Pues mira, me gustó mucho esta mesa y concretamente el tema que plantea el doctor Alejandro Bonilla me resuena mucho con mi propia agenda de investigación y quería plantearle lo siguiente, o plantear en general. Que un poco el estudio de las ideas sobre el urbanismo que podemos hallar en documentación histórica, digamos, de instituciones internacionales, pero también en la política pública, no cae sobre una hoja en blanco. Creo que tanto esta circulación de ideas sobre el urbanismo llega en determinado momento a confluir con representaciones de los espacios urbanos, de las ciudades y del territorio, y que están concatenadas estas dos cosas. Es decir, hay una representación dominante sobre el territorio y en razón de esto también circulan ideas dominantes sobre el urbanismo, aunque Alejandro dice que no le interesa plantearlo en este sentido de relación centro-periferia, pero creo que hay un ejercicio de poder sobre estas representaciones y sobre esta circulación de saberes. No sé qué opina Alejandro. Muchas gracias, Ana Paula, Efectivamente, estoy de acuerdo de que estas ideas no vienen prístinamente, ¿verdad?, a nuestros territorios. Hay una gran cantidad de intereses que impulsan estas ideas
Lo que pasa es que cuando yo lo que llamo la atención es a tratar de no generalizar en los procesos. Creo que por lo menos para el caso costarricense fue posible determinar un desarrollo bastante crítico sobre las ideas urbanísticas que venían del exterior, se contrapusieron en la gran medida con el saber local, en este caso, y también con la experiencia que tuvo, en este caso, el INBU con las comunidades. Hubo también una participación comunitaria al respecto, pero no hay que dejar de, a pesar de que esto sucede en Costa Rica, yo también advertí en mi exposición que los programas de asistencia técnica siguieron o fueron unos portavoces de una idea desarrollista, que después de las cuales se aprovecharon para poder movilizar intereses geopolíticos e intereses financieros. Lo que pasa es que hay que diferenciar qué tipo de asistencia técnica estamos hablando. Si es una de modalidad de proyectos o de seguimiento al desarrollo institucional, o si más bien estamos hablando de una asistencia técnica financiera, porque es ahí donde podemos encontrar las imposiciones de los organismos internacionales, porque quien presta la plata pone las condiciones. De nada. Más bien, gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna intervención más? Estamos ya sobre el tiempo. Sí, por favor. Sí, pues unos comentarios muy breves para Lucas y Rafael, un poco, a ver, sobre la superposición que comentaban en estos estudios de ecosistemas y la planeación, un poco cómo han encontrado, cómo pueden releer esta superposición o quizá estos conflictos, ¿no? Desde el punto de vista del futuro, ¿no? Cómo se puede aplicar o cómo puede aprovecharse, anticiparte estos conflictos. Creo que también esto de los conflictos ha sido en varias ponencias hoy, ¿no? Estas superposiciones o de ideas o de herramientas o de cartografías. A ver, gracias por la pregunta. Nosotros partimos de la hipótesis de que con la modificación actual que ha tenido nuestra legislación del suelo estatal, en la que hay una disposición transitoria en la legislación de cambio climático que ha aprobado el gobierno este verano, defiende, o por lo menos así se intuye en el enunciado, que debería protegerse el territorio en cuanto a posibles riesgos que pudieran afectar la merma, por un lado, de los recursos ecosistémicos, y por el otro lado que pudieran incidir preocupantemente en determinadas zonas por cuestiones de inundabilidad o riesgos que vienen determinados por el cambio climático. Desde nuestro punto de vista, eso es un paso legal que en el caso español deberían adaptar las comunidades autónomas, pero que dada la flexibilidad que se le presume al planeamiento y sobre todo a la hora de definir las protecciones que puede tener el suelo, puede jugar a favor del planificador en el caso de tener una clara firmeza y sobre todo entendemos una responsabilidad con el futuro a la hora de planificar el territorio y de alguna manera ir acotando cuáles pueden ser esos espacios o qué tipo de usos deberían darse en ellos para no continuar esa merma de los ecosistemas que estamos viendo. Gracias. Muy bien. Bien, estamos ya sobre el tiempo. Van viendo que en el chat también han aparecido algunos comentarios, por ejemplo, de Ana Paula, ¿no? Para ver la tesis. En el fondo, la fluencia o confluencia de conocimientos creo que podría ser uno de los buenos resaltes que hagamos, independientemente de la gran cantidad de información, de reflexión y, por tanto, de proposición que ha habido en nuestra mesa, ¿no? Pero el resalte de esta fluencia de conocimientos creo que también nos invita a ISUF-H para seguir trabajando no solamente en la línea de preparación de congresos, ¿no? De celebración de debates, sino justamente también para hilvanar cómo contribuir a un análisis de las fenomenologías de la cuestión urbana y también de la perspectiva de cómo enfocar a través del plan, a través de los proyectos territoriales y urbanos, cambios sustantivos en nuestras ciudades contemporáneas, que es también un poco el tema que ISUF-H Costa Rica ha intentado abordar.
superar el binarismo o la dualización que nos comentaba Sabrina, ¿no? Llegar a planteamientos fenomenológicos de descripción, de análisis de la diversidad del producto inmobiliario, de los productos inmobiliarios o de los productos de fragmentos de ciudad hechos por diferentes actores, por tanto entender las dinámicas, las fenomenologías, las morfogenéticas y también las prospectivas, en definitiva nos permite avanzar en este estudio cada vez más importante de la ciudad mosaico territorial. Trabajar situaciones territoriales desde sus diferentes escalas nos permite potenciar la comprensión de lógicas proyectuales. Y para ello realmente es muy importante, interesante y fecundo estos estudios. Miguel también tiene, le recomiendo, un atlas sobre León, México, estos estudios que plantean el análisis a todas las escalas como los que hemos visto en la evolución de los espacios públicos de Manizales, ¿no? Este constituir red y estudiar cómo se han formado estos flujos de conocimiento, qué precipitación, qué amasado de cultura, en el caso de la ponencia de la comunicación de Alejandro Bonilla, también nos invita de algún modo a ver qué tipo de historia, biografía de nuestros territorios conocemos. A veces decimos, hay poco estudio, tenemos falta de información y de repente estamos descubriendo una cantidad ingente de aportaciones a todas las escalas. Lo hemos visto a lo largo de nuestra mesa. Y por tanto, donde las metodologías de monitorear ecosistemas, ¿no? De monitorear procesos antrópicos, de monitorear formas urbanas, de monitorear estructuras urbanas y producir síntesis o evoluciones, creo que es un buen planteamiento que deberíamos, si les parece, como resumen de esta sesión que ha abordado en nuestra línea de trabajo, teoría y crítica de la forma urbana, diálogo de saberes, nuevos aportes transdisciplinares. El gran geógrafo italiano Giuseppe De Matteis habla no solamente de intensificación de la disciplina, de la transdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad, sino de un concepto muy elegantemente intelectual de la fluidità disciplinaria, la fluidez disciplinaria. En este sentido, un agradecimiento a todas y todos y, por tanto, daríamos por concluida esta mesa con la despedida de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, el comité organizador del 5º Congreso ISUF H Costa Rica 2021, agradeciendo la compañía, la comunidad intelectual, el interés puesto en los trabajos siempre arduos, ¿no? Y ahora reconocidos en las comunicaciones, y esperamos en la publicación de actas y en todos aquellos artículos, libros, ¿no? que se deban generar, y por tanto sigamos revisando la programación de la página del Congreso para estos días y también en lo sucesivo o en el propio Facebook donde aparece toda la información del Congreso. A todas y a todos, buenos días, buenas tardes y un abrazo fraterno muy cordial. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Gracias.